Continuando con el estudio del libro de Mateo, ahora veremos Mateo 5:43. Dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús, en su sexta y última comparación de la falsa justicia de los escribas y fariseos con la verdadera justicia de Dios, compara el tipo de amor que ellos tenían y el amor que Dios demanda de todos. La frase amarás al prójimo fue una enseñanza del Antiguo Testamento, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este mandato de amar al prójimo como a ti mismo no es un mandato solamente del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, sino que se repite en varias partes del Nuevo Testamento. Mateo 19:19 dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es así que en estos versículos y en otros muchos versículos se repite este mandato de amar al prójimo como a ti mismo. El amor por los demás se caracterizaba por la preocupación compasiva y el verdadero cuidado por otros. Siempre había sido la norma de Dios para las relaciones humanas, preocupación compasiva y verdadero cuidado por otros. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio se ordenó a los israelitas en relación a sus animales a que ayudaran a sus compatriotas devolviendo, cuidando a su animal perdido. Deuteronomio 22:1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y también se les mandó hacer los mismos favores por un enemigo. Éxodo 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Es así que en el Antiguo y Nuevo Testamento el mandato de amar al prójimo como a ti mismo era una enseñanza que Dios había determinado para que exista una buena relación entre las personas. Job 31:29 dice la palabra de Dios. Nunca me alegré de la ruina de mis enemigos, ni me burlé de sus sufrimientos. Job no hizo nada que dañara a sus enemigos, ni se regocijó cuando les vino un perjuicio de alguna otra fuente. Job solo les ofreció ayuda. Job 31:31. La gente de mi casa decía, no hay nadie que haya quedado insatisfecho con la carne que Job le ha dado. Job vivió en el periodo patriarcal, quizá durante el tiempo de Abraham, antes que Dios le diera su ley escrita a Moisés. Sin embargo, en esa época la norma de Dios acerca de la justicia incluía misericordia, bondad, cuidado amoroso por otros, un rasgo que caracterizó a Job, quien era Job 1:1. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. David, otro siervo de Dios, oró en el Salmo 7:4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo,
Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. David sabía que estaba mal hacerle daño a alguien que lo había hecho mal, tal como era malo hacer daño a un amigo. En otro salmo, el Salmo 35:12, David declaró: Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre. El lutado me humillaba, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. David se entristeció y oró por sus enemigos, porque él vivió el espíritu del amor. Lo mismo hizo por Saúl. David, aunque tenía todo motivo humano para odiar a Saúl, se negó a devolver mal por mal. No iba a odiar a su enemigo. A lo largo del Antiguo Testamento, la norma de Dios para su pueblo era tratar a sus enemigos incluso como sus amigos y familiares. Proverbios 24:29 dice la palabra de Dios: No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Ahora veamos cuál fue la perversión de la tradición rabínica. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los antiguos, refiriéndose a los escribas y fariseos, ancianos que habían interpretado la ley, decían que el amor estaba reservado para con quienes uno se llevaba bien, y los enemigos lo único que merecían era el odio. Las perversiones de Satanás acerca de la revelación de Dios casi siempre afectan la verdad en algún punto. Un poco de verdad más un poco de mentira hace que el engaño sea más creíble y aceptable. Mateo 5:43 dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Además, a este único versículo del cual se basaba la enseñanza de la tradición rabínica, había pervertido la enseñanza del Antiguo Testamento. Omitieron parte de la verdad y añadieron una mentira. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La tradición había omitido la frase como a ti mismo, que era parte clave del texto de Levítico. Esta frase como a ti mismo no calzaba en el esquema de su orgullosa justificación personal que habían desarrollado. Era inconcebible pensar cuidar de otra persona como cuidaban de sí mismo. Ellos conocían el texto completo de Levítico 19:18, pero solo enseñaban y practicaban parcialmente. Al igual que con otras normas bíblicas exigentes, el amor al prójimo había sido reducido a un nivel humanamente aceptable. Al igual que la mayoría de personas a lo largo de la historia, para el ser natural y por desgracia para algunos cristianos, el amor propio es real, activo y bastante notorio. Las personas pasan sus vidas haciendo y buscando cosas que resulten para su propio interés, para su propia seguridad, para su comodidad, para sus ingresos, para su placer, para su salud, para sus intereses personales. Pero la norma que Dios exige para el mundo y para el judío era sobrenatural en vez de natural. Levítico 19:18. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ellos, los judíos, no querían vivir de acuerdo con este requerimiento y por tanto simplemente eliminaron las palabras como a ti mismo de la norma del amor que Dios exigía. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces Levítico 19:18 decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra como a ti mismo había sido omitido y se había añadido otra palabra: y aborrecerás a tu enemigo. Además, habían reducido el significado de prójimo a aquellas personas que los judíos preferían y aprobaban, lo cual eran los de su propio tipo. Despreciaban a los recaudadores de impuestos y pecadores judíos. Esto se puede evidenciar en la oración del fariseo en el libro de Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y una de las cosas acerca de Jesús que más les disgustaba a los dirigentes judíos era Mateo 9:11. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, prójimo para el judío era judíos que ellos aprobaban y los demás no podían ser amados por ellos. Lo único que podían recibir era aborrecimiento. Habían tergiversado el concepto de prójimo. Prójimo es todo aquel que está a nuestro alrededor suplicando ayuda. Por eso el Señor se juntaba con estos pecadores, porque tenía necesidad de ayuda espiritual, perdón de sus pecados. Por eso es que el Señor comía con publicanos y pecadores. La tradición rabínica también pervertía la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del amor. Levítico 19:18, amar al prójimo como a ti mismo. Al agregarle Mateo 5:43, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Habían agregado las palabras: aborrecerás a tu enemigo. La adición que hicieron era aún más perversa que su omisión. La omisión que habían hecho era como a ti mismo, y la adición que hicieron: aborrecerás a tu enemigo. En este versículo no menciona aborrecerás a tu prójimo. Levítico 19:18 dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Los judíos trataron de justificar el odio al prójimo con diferentes pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la orden de Dios a sus antepasados, donde debían expulsar a los cananeos, madianitas, moabitas, amonitas y otros pueblos paganos, cuando conquistaron y poseyeron la tierra prometida bajo el mando de Josué. Porque esos habitantes eran los seres más viles, corruptos y depravados de la historia. Eran increíblemente inmorales, crueles e idólatras. El sacrificio humano era común entre ellos. Quemaban vivos incluso a sus propios hijos como ofrenda a sus deidades paganas. Ellos constituían un cáncer que era necesario cortar para salvar al pueblo de Dios de absoluta corrupción moral y espiritual. Es por eso que habían recibido la orden de Dios, de parte de Dios, de eliminar a estas naciones. Otro justificativo que los judíos presentaban para justificar esto de aborrecer al prójimo se basaba en los salmos imprecatorios. Imprecatorio significa un deseo de hacer daño. Por ejemplo, el Salmo 69:22 dice la palabra de Dios: que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y cuando estén en paz, se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver, y haz
que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. Tales palabras no representaban la venganza personal de David, sino preocupación, celo por la honra de Dios. La base para las imprecaciones de David se encuentran en el versículo 9 de ese mismo Salmo, Salmo 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. David estaba enojado a causa de lo que se hacía contra Dios. El mismo celo tuvo Cristo al limpiar el templo en Jerusalén. Juan 2, 15 al 17 dice la palabra de Dios. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Una cosa es defender el honor y la gloria de Dios buscando las derrotas de sus malvados enemigos, pero otra distinta es odiar personalmente a otros como si fueran nuestros propios enemigos. Nuestra actitud, incluso hacia los peores paganos o herejes, es amarlos y orar para que se vuelvan a Dios y sean salvos, porque si no Dios los juzgará y los eliminará a fin de preparar el camino para su Hijo Jesucristo como el legítimo gobernante de este mundo. Debemos participar del propio equilibrio de amor y justicia de Dios. El Señor amaba a Adán, pero lo maldijo. Dios amaba a Caín, pero lo castigó. Dios amaba a Sodoma y Gomorra, pero las destruyó. Dios amaba a la nación de Israel, pero permitió que fuera conquistada y exiliada y la puso a un lado por un tiempo. Los escribas y fariseos no tenían tal equilibrio. No tenían amor por la justicia, sino solo por la venganza. No tenían amor por sus enemigos, sino solo por sí mismos. Después que David declaró el salmo imprecatorio, que son deseos de mal de los enemigos de Dios, exclamó, Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por el contrario, los escribas y fariseos no sabían nada ni de la indignación justa ni del amor justo. La única indignación que sentían era de odio personal y su único amor era de autoestima. Los judíos estaban enseñando amor al prójimo y odio al enemigo. Pero ¿cuál es la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 5, 44 al 48 dice la palabra de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús proclama el tipo de amor que Dios siempre ha requerido de su pueblo y que debe caracterizar a todos los cristianos verdaderos. Amor por los enemigos. Cuando dijo estas palabras en el Sermón del Monte,
debió haber sorprendido a su audiencia porque él estaba diciendo algo que tal vez nunca antes se había dicho de manera tan concisa, positiva y enérgica. Los escribas y fariseos eran hombres orgullosos, prejuiciosos, moralistas rencorosos, llenos de odio y vengativos, que se hacían pasar como los guardianes de la ley de Dios y líderes espirituales de Israel. Para ellos la orden de Jesús, amad a vuestros enemigos, debió haber parecido ingenua y tonta en extremo. Estos dirigentes tenían el derecho y el deber de aborrecer a sus enemigos. No odiar a los que merecen ser odiados sería una violación a la justicia. Jesús vuelve a contrastar, igualar su norma divina con las normas humanas pervertidas, herejes de la tradición judía. La enseñanza de grandes rabinos, escribas y eruditos era amar solo a los de su preferencia y aborrecer a sus enemigos. Pero Jesús dijo, son falsos maestros que han pervertido la verdad revelada de Dios. La verdad revelada de Dios era amar a vuestros enemigos. Mateo 5:43, 5:44 vemos el contraste de estas verdades. Oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. En estos dos versículos vemos claramente la enseñanza de los antiguos, pervertidos, falsos maestros, y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amad a vuestros enemigos. El Antiguo Testamento incluía prójimo hasta a los enemigos personales. En la parábola del buen samaritano el propósito fue de contestar la pregunta ¿y quién es mi prójimo? Prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. La tendencia humana es amar a las personas que son atractivas, los pasatiempos, las cosas materiales, etcétera, etcétera. Pero el verdadero amor está orientado según la necesidad. El buen samaritano demostró gran amor porque sacrificó su propia conveniencia, su seguridad y sus recursos para satisfacer la gran necesidad de otra persona. El idioma griego tiene 4 términos diferentes que por lo general se traducen amor. Filia es amor fraternal y amor de amistad. Storge es amor familiar. Eros es el amor del deseo romántico y sexual. Ágape es el amor que busca satisfacer el bienestar de otros y que obra en ese sentido. Entonces, ágape es el amor del que Jesús habla aquí y del cual se habla principalmente en el Nuevo Testamento. El amor ágape implica emoción, acción. Es el amor que Dios demuestra y que nos dio y nos da. Romanos 5:5, Romanos 5:8 dice la palabra de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos versículos hablan acerca del amor ágape de Dios. 1 Juan 4:7 también dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es debido al amor de Dios que nosotros podemos amar. 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando Jesús dijo a los discípulos en el libro de Juan, capítulo 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros,
Acababa de terminar de lavarles los pies como un ejemplo de amor humilde y abnegado. Los discípulos no habían hecho nada para inspirar el amor de Jesús. Los discípulos eran egoístas, pendencieros, celosos unos de los otros, y a veces discutían y contradecían a aquel a quien confesaban que era su Dios, Salvador y Señor. Pero todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos e hizo por ellos fue totalmente y sin excepción por el bien de ellos. Ese fue el tipo de amor que les mandó tener por Él y entre sí. Y ese es el tipo de amor que manda que todos sus seguidores tengan, incluso por sus enemigos. La cuestión del amor no es a quién amar, por qué debemos amar a todos, sino cómo amar de manera más servicial. No debemos amar solo en términos de sentir, sino de servir. El amor de Dios abarca a todo el mundo. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo al dar a su Hijo como sacrificio por el pecado. Nos amó aunque aún éramos pecadores y enemigos suyos, como dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios amó al mundo al dar a su Hijo como sacrificio por el pecado. Nos amó aunque éramos pecadores y enemigos suyos. Los que se niegan a confiar en Dios son sus enemigos, pero Él no es enemigo de ellos. Del mismo modo, no debemos ser enemigos de aquellos que podrían ser enemigos nuestros. El mundo dice son nuestros enemigos, pero Dios dice son nuestro prójimo. Esa es la enseñanza que el Señor nos dio en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Nuestros enemigos no siempre son personas amenazadoras de la vida. Nuestros enemigos hoy en día son personas comunes y corrientes que son perversas, impacientes, críticas y rencorosas, o que simplemente no están de acuerdo con nosotros. Dios solo quiere que los amemos, sin importar que los conflictos sean con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, amigos, hermanos de la iglesia, un vecino rencoroso, un adversario político o un antagonista social. Nuestra actitud como hijos de Dios hacia ellos debe ser de amor cristiano. Además, este versículo nos ordena que debemos orar por aquellos que nos persiguen. Mateo 5:44. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todos los hombres viven con algún sentido de pecado y culpa. La culpa produce temor, el temor produce miedo, el miedo a la muerte y a lo que está más allá de la muerte. Por eso las personas han ideado maneras de creencias religiosas, rituales y costumbres que les ofrecerán cierto alivio de la culpa y el juicio. Otros tratan de deshacerse de la culpa negándola o negando la existencia de un Dios que hace responsable a los hombres por el pecado. A lo largo de la historia, las persecuciones han sido religiosas. Estas persecuciones fueron realizadas contra el pueblo de Dios debido a que las normas divinas que Él ha dado se ven en los cristianos, y los cristianos representan un juicio sobre los malvados y sobre la corrupción de la religión falsa, de autojustificación religiosa, filosófica o incluso atea. Debido a que estas persecuciones son a menudo la respuesta del mundo a la verdad de Dios, el Señor dice que así como Él fue perseguido, nosotros también lo seremos.
Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces la palabra en Mateo 5:44 nos enseña que debemos orar por todas aquellas personas que nos ultrajan y nos persiguen. Ahora la persecución no es exclusiva a los cristianos que viven en tierras paganas o ateas. Jesús enseñó que todo discípulo que hace conocer su fe pagará algún precio por eso y que debemos orar por aquellos que exigen ese precio de nosotros. ¿Cuál es la actitud del creyente sobre esas personas? Debemos amarlos no por lo que son malvados, injustos, sin piedad, que tienen odio hacia nosotros. Debemos amarlos debido a quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Son pecadores caídos de la imagen de Dios en necesidad del perdón y la gracia de Dios. Tal como nosotros fuimos pecadores con necesidad de su perdón y su gracia antes de que Él nos salvara. Ahora, quizás nuestros perseguidores no siempre sean incrédulos. Los cristianos pueden ocasionar gran problema a otros creyentes. Y el primer paso para mejorar las relaciones rotas también es la oración. Debemos amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen. De esa manera mostramos que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra para que seáis indica un hecho establecido de una vez por todas. Dios mismo es amor, y la mayor evidencia divina de que somos hijos de Dios es tener el amor de Dios. El amor ágape es el amor que busca satisfacer el bienestar de otros. Juan 13:35 dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan 4:16 dice: y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:20 dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar como Dios ama nos ofrece evidencia de que ya somos sus hijos, hijos de Dios. Además, refleja la nueva naturaleza de Dios por medio del nuevo nacimiento. Aquellos que son hijos de Dios muestran un amor imparcial, un cuidado similar al que Dios muestra, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, dice Mateo 5:45. De su amor divino se beneficia a todo el mundo, incluso a los que se rebelan contra él o niegan su existencia. Hay una leyenda rabínica que cuenta la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. Cuando las aguas los cubrieron, los ángeles iniciaron un himno de alabanza, pero Dios dijo tristemente: la obra de mis manos está sepultada en el mar, ¿y vosotros queréis cantar delante de mí? El salmista en el Salmo 145:15 dice la palabra de Dios: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. No existe ningún bien físico, intelectual, emocional, moral, espiritual o de cualquier otra clase que alguien posea o experimente que no venga de la mano de Dios. Si Dios hace eso por todo el mundo, sus hijos deberían reflejar esa misma generosidad. Ahora veamos qué tipo de amor
mostraban los judíos escribas legalistas. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los escribas y fariseos estaban seguros de ser mejores que todos los demás. Pero el Señor Jesús pone al descubierto su ciega hipocresía al mostrarles el tipo de amor que tenían, un amor mediocre, egoísta, igual que el de los publicanos y los gentiles, ante quienes los escribas y fariseos se creían innegablemente superiores. Esas eran tal vez las palabras más devastadoras e insultantes que estos dirigentes religiosos habían oído, y debieron haber estado furiosos de escucharlas. Los publicanos eran traidores, extorsionistas, deshonestos, sin corazón e irreligiosos. Los gentiles estaban fuera del interés y la misericordia de Dios, creados solo para la destrucción, como sus enemigos y como enemigos de aquellos que se consideraban pueblo de Dios. Jesús manifestó que el amor de los escribas y fariseos no era mejor que el amor de aquellos a quienes despreciaban por sobre todas las demás personas, porque amaban a los que los amaban, al igual que los publicanos y gentiles que amaban a los que os amaban. La enseñanza del Señor es que los ciudadanos del reino de Dios deben tener una norma de amor, una norma de justicia mucho más alta que el resto del mundo. Los cristianos deben distinguirse en el trabajo por ser las personas más honradas y consideradas. Deben distinguirse en sus comunidades por ser más serviciales y atentos que los demás. Deben distinguirse en cualquier parte de la sociedad en que se encuentran, porque el amor que exhiben es un amor divino. Jesús les dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por último el Señor en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra es el resumen de todo lo que enseña en la Biblia. El gran propósito de la salvación, el objetivo del Evangelio y el gran anhelo del corazón de Dios para todos los hombres es que lleguen a ser como Jesús. ¿Cómo es Jesús? Perfecto. La palabra perfecto viene del griego teleios. Esta palabra no tiene nada que ver con lo que podríamos llamar perfección abstracta o metafísica. La idea griega de la perfección es funcional. ¿Qué significa eso? Perfecto es aquel que cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y hecha. Significa alcanzar una conclusión o un final previsto y a menudo se traduce con madurez. Madurez, perfección, ser como Jesucristo. Efesios 4:13 dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El significado aquí obviamente es de perfección. La norma es como el Padre que está en los cielos. Esa perfección es totalmente imposible en el propio poder del hombre. A quienes se preguntan cómo Él puede exigir lo imposible, Jesús les dice más adelante, Mateo 19:26, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible,
mas para Dios todo es posible. Dios provee el poder para cumplir lo que requiere. La justicia del ser humano es posible, pero es imperfecta y no sirve para nada. La justicia de Dios es imposible porque debe ser perfecta, pero la justicia imposible se vuelve posible para aquellos que confían en Jesucristo porque Él les concede su justicia. Ese es exactamente el propósito del Señor en todos estos ejemplos y en todo el sermón: llevar a sus oyentes a un sentido irresistible de bancarrota espiritual, llevar a una actitud de bienaventuranza que les muestre su necesidad de un Salvador, ser un facilitador que los fortalezca para cumplir la norma de perfección de Dios. Gloria al Señor.